Lo escuché desde el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Reconocí su voz de inmediato. Hablaba de mí como si yo fuera un objeto. Siempre supe que mi belleza podía abrir puertas. Nunca imaginé que también me cerraría el corazón. Bien, mi nombre es Alejandra, tengo 30 años, y en ese instante, parada en ese pasillo frío, entendí que todo lo que había construido estaba sostenido por mentiras que yo misma había elegido tejer. Tenía una vida que hacía que otras mujeres me miraran con envidia mal disimulada, ropa que costaba más de lo que mi familia ganaba en 6 meses, y un hombre a mi lado que podía darme todo lo que alguna vez soñé cuando miraba revistas en los puestos del mercado. Y aún así, escuchando esa conversación que no estaba destinada a mis oídos, supe que había vendido algo que nunca podría recuperar. Lo que hice después de eso. Pero antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llegan estas palabras, estas confesiones que nunca le conté a nadie. Crecí en una casa pequeña donde el calor del verano se pegaba a la piel como culpa y los sueños se colgaban de las paredes como cuadros que nadie podía comprar. Mi madre rezaba. Cada noche, de rodillas frente a una imagen de la Virgen que tenía los bordes descoloridos por el tiempo y el roce de sus dedos, movía los labios susurrando palabras que yo nunca entendí como consuelo. Para mí eran señales de rendición, de conformismo, de aceptación de una vida que yo rechazaba con cada fibra de mi cuerpo. Mi padre trabajaba hasta el agotamiento. Lo veía llegar con las manos manchadas de grasa, la espalda encorvada como si cargara todo el peso del mundo, los ojos cansados de tanto mirar el suelo. Mis hermanas aprendieron a conformarse, se casaron jóvenes con hombres que prometieron poco y cumplieron exactamente eso. Vidas pequeñas en casas pequeñas con sueños que nunca salieron del barrio. Yo aprendí a observar, y lo que observé me cambió para siempre. Tenía 13 años cuando entendí que los hombres me miraban diferente. No con la mirada que le daban a mis hermanas o a mi madre. Era algo más oscuro, más hambriento. Al principio me asustó, luego me intrigó, y finalmente aprendí a usarlo. Desde muy joven entendí que mi cuerpo hablaba antes que yo, que cuando entraba a una habitación, el aire cambiaba de densidad. Las conversaciones se detenían por medio segundo. Las miradas se desviaban hacia mí como si tuvieran voluntad propia. No era vanidad. Era conciencia pura y calculada. Mi cabello negro caía hasta la cintura como una promesa oscura que yo sabía exactamente cómo cumplir. Aprendí a soltarlo en momentos específicos, a pasarme los dedos entre los mechones cuando quería que alguien me mirara, a recogerlo mostrando la nuca cuando quería parecer inalcanzable. Mis ojos verdes, oblicuos, con ese toque exótico que no podía explicar en mi familia, detenían conversaciones a mitad de camino. Aprendí a sostener la mirada 3 segundos más de lo socialmente aceptable, a parpadear despacio, a dejar que mis pupilas se dilataran ligeramente cuando quería que un hombre sintiera que era especial. La pequeña marca cerca de mi boca, ese lunar que parecía puesto ahí con intención divina o diabólica, hacía que los hombres bajaran la mirada cuando yo sonreía. Y yo sonreía sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Había perfeccionado 3 tipos de sonrisa: la inocente, la cómplice y la que prometía cosas que tal vez nunca cumpliría. No era inocente. Eso quedó claro muy temprano. Tampoco era cruel por naturaleza. Era consciente, dolorosamente consciente. Y la conciencia, cuando se mezcla con necesidad y ambición desmedida, se vuelve un arma letal. Mi familia no entendía mi rechazo. Para ellos, la pobreza era algo que se soportaba con dignidad, con la cabeza alta, con esa moral católica que mi madre repetía como mantra. Para mí era una sentencia de muerte que había que romper a cualquier costo, sin importar quién quedara en el camino. Veía a mi madre conformarse con tan poco y sentía rabia mezclada con desprecio. Veía a mis hermanas aceptar vidas minúsculas y sentía un asco visceral, no por ellas como personas, por lo que representaban, el futuro que yo rechazaba con cada célula de mi cuerpo. El miedo a quedarme ahí, en ese mismo lugar olvidado por Dios, me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor frío. Soñaba que envejecía en esa casa, que mis manos se volvían ásperas como las de mi madre, que mi espalda se encorvaba como la de mi padre, que aceptaba migajas como mis hermanas, y despertaba con náusea. Tenía 14 años cuando un hombre de casi 40 me miró por primera vez de esa manera que después aprendí a reconocer al instante. Yo estaba en el mercado, ayudando a mi madre con las compras, usando un vestido simple que sin embargo se ajustaba a mi cuerpo en desarrollo de formas que yo ya sabía controlar. Él tenía el doble de mi edad, vestía traje aunque era sábado, olía a colonia cara que contrastaba con el olor a pescado y verduras del mercado. Se acercó con una excusa barata sobre preguntarme la hora, pero sus ojos recorrieron mi cuerpo con una intención que no necesitaba palabras. Me dijo que era bonita, muy bonita.
que tenía un futuro brillante si sabía cómo aprovecharlo. Mi madre apareció de la nada. Me jaló del brazo con fuerza suficiente para dejar marca, y me alejó rápido mientras le lanzaba una mirada de advertencia. Esa noche, me miró con una mezcla de preocupación y algo que se parecía peligrosamente al miedo. Me dijo que tuviera cuidado, que la belleza era una bendición y una maldición, que los hombres como ese solo querían una cosa, y después te dejaban destruida. Yo solo pensé, si es una maldición, quiero aprender a usarla. Si los hombres quieren algo de mí, voy a cobrar caro por ello. A los 16 ya sabía caminar de cierta manera. No lo aprendí en ninguna clase. Fue pura observación y experimentación. Despacio, con los hombros hacia atrás, la barbilla alta, las caderas moviéndose con un ritmo que parecía natural pero que yo había perfeccionado frente al espejo durante horas. No por arrogancia, sino por cálculo matemático. Sabía exactamente qué ángulo de mi cuerpo provocaba qué reacción. Sabía que cuando me inclinaba ligeramente para recoger algo del suelo, arqueando apenas la espalda, las conversaciones se detenían. Que cuando caminaba con pasos cortos, balanceando las caderas, los hombres tropezaban con sus propias palabras. Aprendí a sostener la mirada medio segundo más de lo correcto, creando esa tensión eléctrica que hace que el aire se sienta más espeso. A hablar bajo, casi en susurros, obligando a que se acercaran para escucharme, invadiendo su espacio personal mientras yo mantenía el mío. Cada gesto era deliberado, cada sonrisa, medida con precisión quirúrgica. Cada movimiento de mi cuerpo tenía un propósito. Mi madre me regañaba constantemente por la ropa que elegía. Decía que parecía que buscaba atención de la peor clase. Tenía razón en ambas cosas. La buscaba, y era exactamente la clase de atención que ella temía. Porque la atención significaba oportunidades, y las oportunidades significaban escape. Y yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para escapar. Fue en esa época cuando Daniela entró en mi vida, aunque en ese momento no entendí el regalo que representaba. Nos conocimos en la secundaria. Yo acababa de entrar con una beca que conseguí más por mi apariencia que por mis calificaciones, aunque nunca lo dijeron abiertamente. Daniela estaba sentada sola en el jardín durante el recreo, leyendo un libro mientras comía una manzana. Venía de una familia acomodada. Eso era obvio por todo. La mochila de marca, los zapatos impecables, la forma en que sostenía su cuerpo sin esa tensión que viene de contar cada peso. Me acerqué con intención. Había estudiado quién era quién en esa escuela, y Daniela era exactamente el tipo de conexión que necesitaba. Pero algo extraño pasó. Cuando le hablé, esperando que me rechazara o me mirara con desdén, simplemente sonrió y me ofreció la mitad de su manzana. ¿Nueva?, preguntó, marcando la página de su libro. Sí, respondí, estudiando su rostro en busca de señales de superioridad. No encontré ninguna. Bien, odio comer sola. Y así empezó. Sin drama, sin juegos, solo dos chicas sentadas en un jardín compartiendo una manzana. Pero yo nunca bajé la guardia completamente. Con el tiempo, Daniela se convirtió en algo que yo nunca había tenido, una constante. Me invitaba a su casa después de clases, una casa enorme con jardín, piscina, empleada doméstica. La primera vez que entré, tuve que controlar físicamente mi reacción. Quería tocar todo, memorizar cada detalle, entender cómo era vivir así. Daniela ni siquiera parecía notar el lujo que la rodeaba. Para ella era normal. Para mí era un recordatorio constante de todo lo que me faltaba. Su madre era amable conmigo, de una forma que me incomodaba. Me preguntaba por la escuela, por mi familia, por mis planes. Daniela me defendía cuando yo no sabía qué responder, desviando la conversación con naturalidad. Nunca sentí que lo hacía por lástima. Simplemente era así. Pasábamos tardes enteras en su cuarto, que era más grande que toda mi casa. Ella hacía la tarea mientras yo fingía hacer la mía, pero en realidad observaba. Observaba cómo se movía por el espacio sin pensar en el costo de las cosas, cómo trataba a la empleada con respeto genuino, cómo hablaba de su futuro con esa certeza tranquila de quien sabe que tiene opciones. ¿En qué piensas?, me preguntó un día, mirándome por encima de su libro de matemáticas. En nada. Mentí. Mentirosa, dijo sin malicia, volviendo a su libro. Siempre estás pensando en algo. Tenía razón. Siempre estaba calculando, planeando, imaginando cómo llegar a ese nivel de vida. Y Daniela, sin saberlo, se estaba convirtiendo en mi mapa. Me regalaba ropa que ya no usaba, aunque la mayoría parecía nueva. Vestidos de marcas que yo ni siquiera conocía, que tocaba con las manos ligeramente temblorosas antes de llevármelos a casa, escondidos en mi mochila, para que mi madre no preguntara de dónde salían. En mi habitación, con la puerta cerrada, me los probaba frente al espejo roto que colgaba en la pared. Los adaptaba a mi cuerpo con las pocas habilidades de costura que había aprendido.
Subía dobladillos para que se vieran más cortos, más atrevidos. Bajaba escotes con cuidado quirúrgico, calculando exactamente cuánta piel mostrar para provocar sin parecer vulgar. Hombros descubiertos que insinuaban sin prometer. Escotes en V que dirigían la mirada exactamente donde yo quería. Daniela empezó a llevarme a fiestas. Fiestas en casas que parecían hoteles, donde llegaban jóvenes en autos que costaban más que todo lo que mi familia poseía, donde todos hablaban de cosas que yo tenía que fingir entender. Inversiones, viajes a Europa como quien habla del clima, universidades privadas en el extranjero, marcas de ropa que pronunciaban en otros idiomas con fluidez natural. Yo escuchaba, memorizaba cada palabra, cada referencia, cada nombre. Aprendía a sentir en los momentos correctos, a reír cuando todos reían, a hacer preguntas que me hacían parecer interesada en lugar de ignorante. Y mientras tanto, observaba a los hombres de ese mundo. Tienes que conocer a más gente, me dijo Daniela una noche, mientras nos arreglábamos para otra fiesta en su baño que tenía mejor iluminación que toda mi casa. Eres demasiado callada a veces. Solo observo, respondí, aplicándome el labial que ella me había regalado. ¿Qué observas exactamente?, preguntó genuinamente curiosa. ¿Cómo funciona todo?, dije sin pensar. Luego, viendo su expresión en el espejo, agregué rápidamente. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se mueven? Son diferentes a la gente de mi barrio. Diferentes no significa mejores, dijo Daniela, y había algo en su tono que me hizo mirarla directamente. Pero significa más, respondí con honestidad brutal. Daniela me sostuvo la mirada por un momento largo. Luego simplemente asintió y volvió a su maquillaje. No lo dijo, pero creo que en ese momento entendió algo sobre mí, y eligió no juzgarlo, todavía. Observaba cómo los hombres de ese mundo trataban a las mujeres que ya tenían, con qué facilidad se distraían cuando aparecía alguien nuevo, alguien diferente, alguien como yo, que venía de otro lugar, que no había sido domesticada por sus reglas sociales, que tenía ese toque de peligro que a ellos les faltaba en sus vidas predecibles. Y aprendí que la novedad valía más que la lealtad, que la belleza exótica superaba a la belleza convencional, que insinuar valía más que ofrecer, que el misterio mantenía el interés vivo. Fue en una de esas fiestas, en la casa de un empresario amigo del padre de Daniela, donde conocí a Raúl. La fiesta era en un edificio de departamentos de lujo en la mejor zona de la ciudad. Daniela y yo llegamos juntas, ella con naturalidad, yo fingiendo que estar en un lugar así no me hacía sentir como si estuviera en otro planeta. El lobby tenía pisos de mármol que reflejaban las luces como un espejo. Las paredes estaban decoradas con arte que probablemente costaba más que todo lo que mi familia ganaría en toda su vida. Raúl trabajaba como guardia de seguridad en el edificio. Lo vi parado en la entrada del piso donde se hacía el evento, con el uniforme impecable, la espalda recta, la mirada alerta pero no intrusiva. Era diferente a los otros guardias que había visto. Había algo en su postura que comunicaba respeto propio, no servilismo. Cuando pasé junto a él, ajustándome el vestido prestado que había modificado para que se ajustara a mi cuerpo como una segunda piel, nuestros ojos se encontraron, y algo cambió en el aire. No fue amor a primera vista, fue reconocimiento. Él vio en mí algo que los hombres de la fiesta no veían. No me miraba como a un objeto de deseo o como a una chica fuera de lugar. Me miraba como a un igual, como a alguien que también estaba en un mundo que no era completamente suyo, tratando de encontrar su lugar. Durante la fiesta, lo busqué con la mirada varias veces. Siempre estaba en su puesto, profesional, pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, había esa chispa de reconocimiento mutuo. Esa noche, al salir, Daniela se fue en su auto con otras amigas. Yo dije que tomaría un taxi. Mentí. Raúl seguía ahí, terminando su turno. ¿Necesitas que llame un taxi?, preguntó con voz profunda, profesional, pero con un toque de calidez genuina. No, respondí, sosteniéndole la mirada. Pero podrías caminar conmigo hasta la esquina. Algo cambió en su expresión, una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Termino en 5 minutos. Esperé. Y cuando salió, ya sin el uniforme de guardia, vestido simple pero limpio, caminamos juntos en silencio durante 2 cuadras antes de que alguno hablara. No eres de aquí, dijo finalmente. No era pregunta. No, admití. ¿Se nota tanto? Solo para alguien que tampoco es de aquí. Y así empezó. Empezamos a vernos en secreto. Yo no quería que Daniela supiera, no porque me avergonzara de él exactamente, sino porque sabía que no encajaría en el plan que estaba construyendo con tanto cuidado. Raúl era honesto de una forma que me desarmaba, trabajador, humilde, todo lo que yo estaba tratando de dejar atrás con desesperación. Pero cuando estaba con él, algo en mí se relajaba de una forma que nunca había experimentado. Nos veíamos en su pequeño departamento,
un lugar modesto en una zona que yo conocía bien porque se parecía a la mía. La primera vez que fui, noté cada detalle: el sofá viejo pero limpio, la cocina diminuta, la cama que ocupaba casi todo el espacio del único dormitorio. Debería haberme deprimido. En cambio, sentí algo extraño que tardé en identificar: paz. Raúl me tocaba de una forma completamente diferente a como los hombres de las fiestas intentaban tocarme. No había urgencia, no había esa sensación de conquista. Me tocaba la mano como si fuera algo valioso, no urgente. Me acariciaba el rostro con dedos ásperos de tanto trabajar, pero con una ternura que me hacía cerrar los ojos. Me hablaba de guardias interminables, de cansancio, de sueños que a mí me parecían dolorosamente pequeños. Quería ahorrar para una casa, no una mansión. Una casa pequeña con jardín, para una familia, para una vida tranquila. Y yo me sentía deseada, sí, pero también vista, realmente vista. La primera vez que hicimos el amor fue en su cama estrecha un martes por la noche. Yo había planeado seducirlo, usando todas las técnicas que había perfeccionado, todos los movimientos calculados, pero cuando me besó, con esa mezcla de deseo y respeto, algo en mi actuación se rompió. Me desvestí despacio frente a él, pero no como performance. Era diferente. Sus ojos recorrieron mi cuerpo con admiración genuina, sin ese hambre desesperada que yo estaba acostumbrada a provocar. Cuando me tocó, sus manos temblaban ligeramente. «Eres hermosa», susurró contra mi piel, y sonaba como una confesión, no como un halago vacío. Con él, mi sensualidad se volvió suave, menos armadura, más piel real. Cuando nos besábamos, yo no calculaba ángulos ni pensaba en qué posición me hacía ver mejor. Simplemente estaba presente. Sus manos en mi cintura eran cuidadosas, como si temiera romperme. Me exploraba con curiosidad genuina, preguntándome qué me gustaba, atento a cada sonido que yo hacía. El sexo con Raúl era torpe a veces. No tenía la experiencia pulida de los hombres mayores que me habían insinuado cosas en las fiestas, pero era honesto de una forma que me destrozaba. Me miraba a los ojos mientras estábamos juntos. Me preguntaba si estaba bien, si me gustaba, si quería que parara o continuara. Y después, me sostenía entre sus brazos sin esperar nada más, acariciándome el cabello hasta que me quedaba dormida. Me decía que era hermosa como si fuera la primera vez que alguien lo notaba, y en esos momentos, casi lo creía. Casi creía que podía ser suficiente. Pero entonces amanecía, y la luz del día traía de vuelta la realidad. Volvía a mi casa, a las paredes descascaradas, al olor de humedad que ninguna cantidad de limpieza eliminaba, a mi madre rezando y mi padre llegando tarde con la espalda cada vez más encorvada, y el miedo volvía, ese miedo primitivo, visceral, de quedarme atrapada, de que los sueños pequeños de Raúl se convirtieran en mi techo, de envejecer en un departamento modesto, contando monedas, negándole cosas a mis hijos, viendo cómo mi belleza se marchitaba sin haber servido para nada. Pasaron 6 meses de doble vida, con Raúl los martes y jueves, sus días libres, con Daniela y su mundo de lujo el resto del tiempo. Era agotador mantener ambas vidas separadas, pero me sentía viva de una forma peligrosa, como si caminara en una cuerda floja entre dos mundos, sabiendo que eventualmente tendría que elegir uno. Raúl empezó a hablar de futuro, de presentarme a su familia. Su madre vivía en otro estado y quería conocer a la chica especial de la que tanto le había hablado, de hacer planes concretos, de buscar un departamento más grande para cuando nos casáramos. ¿Cuándo? No, sí. Y yo sentía el pánico crecer en mi pecho cada vez que lo mencionaba. Una noche, después de hacer el amor, me quedé despierta mirando el techo de su habitación mientras él dormía con un brazo sobre mi cintura. Un techo bajo, con una mancha de humedad en la esquina que él había prometido arreglar cuando tuviera dinero. Y pensé con claridad brutal: no puedo volver a esto. No puedo elegir el amor si significa elegir la pobreza. Porque al final, eso era lo que Raúl representaba. Amor honesto, sí, pero también limitación. Seguridad emocional, pero incertidumbre financiera. Una vida pequeña y tranquila que yo rechazaba con cada fibra de mi ser. Fue exactamente en ese momento de crisis interna cuando Arthur apareció, como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos más oscuros y hubiera decidido darme exactamente lo que quería, o lo que creía querer. Daniela organizó una cena en su casa. Me llamó emocionada. «Es algo elegante», me advirtió. «Mi hermano trae a un socio importante. Mamá quiere que vaya gente interesante. Tú eres interesante». Me reí, pero el cumplido me llegó de una forma que no esperaba. Para Daniela, yo era interesante. No bonita, no útil. Interesante. Era uno de los pocos cumplidos genuinos que había recibido en mi vida.
Pasé 2 días eligiendo qué ponerme. Finalmente elegí un vestido negro que Daniela me había regalado meses atrás. Lo había modificado completamente. El escote caía justo en el punto donde la provocación se encontraba con la elegancia. La falda se ajustaba a mis caderas de una forma que hacía imposible no notar mi cuerpo, pero el largo hasta la rodilla mantenía la clase. Me recogí el cabello en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban mi rostro. Maquillaje sutil pero efectivo. Ojos ahumados, labios nude que hacían que la gente se concentrara en mis ojos verdes. Cuando llegué a la casa de Daniela, ella me miró de arriba a abajo. «Estás... ¡wow!», dijo, y había algo en su expresión que no supe leer. «¿Demasiado?», pregunté, aunque sabía la respuesta. «No», respondió lentamente. «Para nada. Solo... ten cuidado esta noche». No entendí la advertencia hasta que conocí a Arthur. Llegó tarde, como corresponde a alguien importante. Una cena elegante, con velas importadas y vino que costaba más de lo que Raúl ganaba en una semana. Éramos 8 en la mesa: Daniela, sus padres, su hermano mayor Sebastián, 2 amigas de la familia, yo, y el espacio vacío que Arthur llenaría. Cuando entró a la sala, sentí el cambio en el ambiente antes de verlo. Todos se movieron ligeramente hacia él, como si su presencia tuviera gravedad propia. Era alto, quizás 1,85 m, con ese tipo de cuerpo que viene de gimnasios caros y entrenadores personales. Vestía un traje oscuro que claramente era hecho a medida, cada línea perfecta, cada detalle considerado. Reloj discreto en la muñeca que, cuando la luz lo alcanzaba, revelaba ser de una marca que yo solo había visto en revistas. Cabello oscuro con canas estratégicas en las sienes que le daban autoridad en lugar de edad. Pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos. Grises, penetrantes, con esa mirada de alguien acostumbrado a evaluar, calcular, decidir. Cuando me vio, esa mirada se detuvo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Reconocí esa mirada. Era la misma que yo usaba. La del depredador que identifica a otro depredador. «Arthur», dijo Sebastián, haciéndole señas para que se acercara. «Ella es Alejandra, amiga de mi hermana». Arthur caminó hacia mí con esa confianza que solo da el dinero generacional o el éxito construido a pulso. Extendió su mano. Cuando la tomé, su piel era suave pero su apretón firme. Me miró directamente a los ojos con una intensidad que habría intimidado a la mayoría de las mujeres. Yo le sostuve la mirada. «Encantado», dijo, y su voz era profunda, controlada. Sebastián no mencionó que su hermana tenía amigas tan interesantes. La palabra quedó flotando en el aire con múltiples significados. «Arthur es muy directo», intervino Daniela, y había algo de advertencia en su tono. «Me gusta la gente directa», respondí, sin soltar su mano ni su mirada. Sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa de reconocimiento, de desafío aceptado. Durante la cena, nos sentaron en lugares opuestos de la mesa, pero nuestras miradas se encontraban constantemente. Cada vez que hablaba con alguien más, podía sentir sus ojos sobre mí, estudiándome, evaluándome, y yo hacía lo mismo. Observaba cómo manejaba las conversaciones, cómo todos buscaban su aprobación, cómo controlaba la dinámica de la mesa sin esfuerzo aparente. Hablaba de negocios, de inversiones, de oportunidades en mercados emergentes. Yo no entendía la mitad de lo que decía, pero escuchaba con atención, memorizando términos, haciendo preguntas inteligentes en los momentos correctos. Noté que cuando yo hablaba, él dejaba de comer y me prestaba toda su atención, como si estuviera analizando cada palabra, cada gesto. «¿Y tú, Alejandra?», preguntó en algún momento, cortando una conversación sobre política que me estaba perdiendo. «¿Qué planes tienes?». Todos se callaron, mirándome. Daniela me lanzó una mirada rápida que no supe interpretar. «Estudiar administración», respondí con la verdad a medias que había perfeccionado. «Quiero construir algo propio, viajar, conocer el mundo más allá de donde crecí». «Ambiciosa», dijo, y sonaba como un cumplido. «Me gusta la ambición. La mayoría de la gente se conforma con poco. La conformidad me parece una forma de muerte lenta», dije, y fue quizás la declaración más honesta que había hecho en meses. Sus ojos brillaron con algo que se parecía peligrosamente a la aprobación, o al hambre. Después de la cena, mientras todos tomaban café en la sala, Arthur me encontró sola en el balcón. Había salido a respirar, a procesar lo que estaba pasando, a calmar la adrenalina que sentía cada vez que nuestras miradas se cruzaban. «Hermosa vista», dijo apareciendo a mi lado. «Sí», respondí, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. «No hablo de la ciudad». Me giré a mirarlo. Estaba más cerca de lo que pensaba, lo suficientemente cerca para oler su colonia cara,
para ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de alguien que sonreía poco y pensaba mucho. «Eres muy directo», dije, repitiendo las palabras de Daniela. «La vida es corta para rodeos», respondió, apoyándose en la baranda del balcón. «Déjame adivinar. Vienes de abajo, trabajas duro, eres inteligente, hermosa, y estás cansada de no tener lo que mereces». Me quedé quieta, procesando cómo me había leído tan rápido, tan completamente. ¿Tan obvia soy?, pregunté, manteniendo la voz controlada. «Para la mayoría no», respondió, girándose para mirarme de frente. «Pero yo reconozco el hambre. La tengo tatuada en el alma. ¿Y qué haces con ese reconocimiento?», pregunté, dando un paso hacia él, invadiendo su espacio de la misma forma que él había invadido el mío. «Ofrezco oportunidades a la gente que sabe aprovecharlas», dijo sin retroceder. «La pregunta es, ¿tú sabes aprovecharlas?». Había electricidad en el aire entre nosotros. No era amor. No era ni siquiera deseo simple. Era algo más oscuro, más calculado. Era dos personas reconociéndose como iguales en un juego que ambos sabían jugar. «Dame tu número», dijo, sacando su teléfono. Un modelo último que yo solo había visto en anuncios. Lo dudé exactamente 3 segundos. Tiempo suficiente para pensar en Raúl, en su departamento modesto, en sus sueños pequeños. Luego se lo di. Arthur lo guardó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te voy a llamar, Alejandra, y cuando lo haga, quiero que estés lista». «¿Lista para qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Para decidir qué quieres realmente, porque no puedes tener ambas vidas». Se fue antes de que pudiera responder. Cuando volví a la sala, Daniela me estaba mirando con una expresión que nunca le había visto. Preocupación mezclada con algo más. Decepción, quizás. «Ten cuidado con Arthur», me dijo en voz baja cuando nos quedamos solas. «Es complicado». «¿Complicado cómo?». «Le gusta coleccionar cosas hermosas», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado, «y no siempre las trata bien cuando se aburre de ellas». Debería haber escuchado esa advertencia, pero en ese momento solo pensé, no me voy a aburrir, voy a ser indispensable. Arthur llamó 2 días después. Me invitó a cenar, no a un lugar cualquiera, al restaurante más exclusivo de la ciudad, el que tenía lista de espera de 3 meses. Me envió un auto a buscarme, no a mi casa, sino a la dirección que le di. Un café en una zona neutral donde Daniela no me vería subir. Pasé horas preparándome. Me puse un vestido que había comprado con el poco dinero que tenía ahorrado, uno que había visto en un aparador y que me obsesionó durante semanas. Rojo intenso, ajustado como segunda piel, con una abertura en el muslo que subía peligrosamente alto. Me solté todo el cabello, dejándolo caer en ondas oscuras por mi espalda. Maquillaje más dramático que de costumbre. Labios rojos a juego con el vestido, ojos delineados que los hacían parecer aún más felinos. Cuando llegué al restaurante, Arthur ya estaba ahí. Me vio entrar y algo cambió en su expresión. Hambre, aprobación, posesión anticipada. Se levantó cuando llegué a la mesa, un gesto caballeroso que contrastaba con la forma en que sus ojos recorrieron mi cuerpo sin disimulo. «Estás espectacular», dijo, y no era un cumplido. Era una observación factual. «Lo sé», respondí, sentándome sin esperar a que me ayudara con la silla. Eso lo hizo sonreír de verdad por primera vez. «Dios, qué refrescante». La cena fue un baile elaborado de seducción mutua. Él ordenó vino que costaba más que el sueldo mensual de mi padre. Habló de sus negocios, de propiedades, de inversiones, de viajes. París el mes pasado, Nueva York la semana siguiente, Milán en 2 meses. Hablaba de ciudades como yo hablaba de colonias de mi ciudad, y yo escuchaba, absorbía, aprendía. Pero también jugaba mi propio juego. Cuando él hablaba, me inclinaba ligeramente hacia adelante, dejando que mi escote capturara su atención. Cuando reía, tocaba su brazo brevemente, retirando la mano antes de que pudiera significar algo. Cuando él me hacía preguntas personales, respondía con verdades a medias envueltas en misterio. «¿Tienes novio?», preguntó directamente a mitad de la cena. Pensé en Raúl, en su departamento modesto, en cómo me había hecho el amor 3 días atrás con esa ternura que me destrozaba. Nada serio. Mentí con facilidad. «Bien», dijo Arthur tomando un sorbo de vino mientras me sostenía la mirada, «porque yo no comparto». No era pregunta ni propuesta, era declaración de intención. «Nadie ha dicho que seas dueño de algo que compartir», respondí, desafiándolo. «Todavía», dijo, y la palabra quedó suspendida en el aire como promesa y amenaza. Después de la cena, me llevó a su departamento. «Solo a tomar una copa», dijo, aunque ambos sabíamos que era mentira. El edificio era más lujoso que donde había conocido a Raúl. El departamento estaba en el último piso,
Un penthouse con ventanas del piso al techo que daban a la ciudad iluminada. Entré lentamente, mis tacones resonando en el piso de mármol, absorbiendo cada detalle. Muebles de diseñador, arte en las paredes que probablemente valía una fortuna, una cocina que parecía sacada de una revista. Todo era perfecto, impecable, frío. Arthur sirvió vino. Me lo entregó, sus dedos rozando los míos más tiempo del necesario. Nos quedamos de pie frente a las ventanas, mirando la ciudad desde arriba. Yo estaba hiperconsciente de su proximidad, del calor que emanaba de su cuerpo, del olor de su colonia mezclado con algo más primitivo. ¿Qué ves cuando miras ahí abajo?, preguntó. Oportunidad, respondí honestamente. Miles de vidas que podría tener. ¿Y cuál quieres? Me giré a mirarlo. Estaba tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos grises. La que me saque de donde empecé. Eso puedo ofrecértelo, dijo, bajando la voz. Pero tiene un precio. Todo tiene un precio, respondí, sosteniéndole la mirada. La pregunta es si estoy dispuesta a pagarlo. Arthur dejó su copa a un lado. Se acercó más, invadiendo completamente mi espacio personal. Era más alto que yo, incluso con tacones. Tuve que levantar la barbilla para mirarlo a los ojos. Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo para apartarme. No lo hice. Sus dedos rozaron mi mejilla, bajaron por mi mandíbula, se detuvieron en mi barbilla. Eres hermosa, dijo en voz baja, pero la belleza es común en mi mundo. Lo que me interesa es tu hambre, esa ambición que veo en tus ojos. Eso es lo que quiero. ¿Y qué obtengo yo?, pregunté, mi voz más ronca de lo que pretendía. Todo lo que has soñado, respondió, su pulgar acariciando mi labio inferior. Ropa, joyas, viajes, acceso a un mundo que ahora solo observas desde afuera. ¿Y a cambio? A cambio, dijo, acercándose hasta que su boca estuvo a centímetros de la mía. Me perteneces, completamente. Debería haberme ofendido, debería haberme ido, pero la palabra perteneces resonó en mí no como insulto, sino como promesa de seguridad, de que alguien con poder me protegería, me elevaría, me salvaría. Muéstrame, susurré, y él lo hizo. Me besó con una intensidad que era más posesión que pasión. No había ternura como con Raúl, no había exploración cuidadosa, era conquista pura. Sus manos en mi cintura me jalaron contra él con fuerza. Su boca reclamó la mía como si fuera su derecho, y yo respondí con la misma intensidad, sabiendo que estaba cruzando una línea que no podría descruzar. Me llevó a su habitación, una suite enorme con una cama que parecía diseñada para actos específicos. Las sábanas eran de seda, suaves contra mi piel cuando me recostó sobre ellas. Arthur se tomó su tiempo desvistiéndome, cada movimiento calculado, sus ojos recorriendo cada centímetro de piel que revelaba como si estuviera evaluando una adquisición. Cuando estuve completamente desnuda frente a él, se quedó de pie mirándome por un momento largo. Perfecta, dijo finalmente, y sonaba como si estuviera cerrando un trato. El sexo con Arthur fue completamente diferente a todo lo que había experimentado. No había torpeza, no había preguntas. Sabía exactamente qué hacer, cómo tocarme, dónde aplicar presión. Era técnico, eficiente, diseñado para provocar reacciones específicas. Y funcionó. Mi cuerpo respondió de formas que mi mente sabía que debería cuestionar, pero no lo hacía. Me hizo terminar 3 veces esa noche. No porque le importara mi placer, me di cuenta después, sino porque mi placer era parte de la conquista. Cada gemido mío era una victoria para él. Cada vez que arqueaba mi espalda, cada vez que mis uñas se clavaban en su espalda, era evidencia de su control sobre mí. Cuando terminó, se apartó y encendió un cigarro, algo que nunca había mencionado que hacía. Me quedé en su cama, las sábanas de seda pegadas a mi piel sudorosa, procesando lo que acababa de pasar. «Tienes que dejar al guardia de seguridad», dijo de repente, exhalando humo. Me quedé helada. ¿Qué? El guardia. El que ves los martes y jueves. Tienes que dejarlo. ¿Cómo? Porque te hice seguir, dijo simplemente, como si fuera lo más normal del mundo. Desde la cena en casa de Sebastián, necesitaba saber quién eras realmente. Debería haberme enojado. Debería haberme sentido violada en mi privacidad. En cambio, sentí algo más oscuro. Admiración. Porque era exactamente lo que yo habría hecho si tuviera los recursos. ¿Y qué más descubriste?, pregunté, sentándome en la cama, dejando que las sábanas cayeran hasta mi cintura. Que vienes de donde dices. Que tu ambición es real. Que estás dispuesta a hacer lo necesario para salir de ahí. Hizo una pausa, aplastando el cigarro. Y que ese guardia está enamorado de ti de una forma que te va a complicar la vida. Raúl es... empecé. Un lastre, interrumpió Arthur girándose a mirarme. Un buen hombre, seguro, honesto, trabajador,
Todas esas virtudes que no sirven para nada en el mundo real. Te va a querer, te va a ser fiel, y te va a mantener exactamente donde estás ahora. Cada palabra era una puñalada de verdad que yo ya sabía, pero no había querido enfrentar. Si quieres lo que puedo ofrecerte, continuó Arthur acercándose a mí, tienes que hacer una elección. Ahora, esta noche. ¿Qué quieres más? ¿Amor o poder? Me quedé en silencio, mi mente acelerada. Pensé en Raúl, en cómo me miraba como si fuera un milagro, en cómo me tocaba con esa reverencia que me hacía sentir más que un cuerpo hermoso, en los planes pequeños que hacía para nosotros, planes que me llenaban de terror cada vez que los mencionaba. Luego miré alrededor, el departamento lujoso, las sábanas de seda, el poder que Arthur emanaba, la promesa de una vida donde nunca más tendría que contar monedas, donde podría viajar, comprar, existir en espacios que ahora solo podía visitar prestada. Lo voy a dejar, dije finalmente, y mi voz sonó extrañamente calmada. Arthur sonrió. Buena decisión. Pero no lo hice inmediatamente. Me tomó 2 semanas más. 2 semanas de vivir triple vida. Con Raúl los martes y jueves. Con Daniela manteniendo apariencias. Con Arthur los fines de semana en su mundo de lujo. Era insostenible y lo sabía. Arthur empezó a comprarme cosas. No regalos románticos. Inversiones. Un teléfono nuevo. Para que podamos comunicarnos mejor. Ropa cara. Porque no puedes ir a ciertos lugares vestida así. Un bolso de diseñador que costaba más que todo lo que mi familia poseía, porque los detalles importan en mi mundo. Cada regalo venía con instrucciones implícitas, cómo vestirme, cómo hablar, cómo comportarme en ciertos contextos, y yo absorbía todo, aprendía, me transformaba. Mientras tanto, Raúl planeaba nuestro futuro con una inocencia que me partía el corazón. Me mostró fotos de casas pequeñas que estaba considerando. Me habló de su madre que quería conocerme. Me regaló un anillo simple, no de compromiso todavía, solo una promesa de que lo nuestro iba en serio. Lo acepté. Lo usé cuando estaba con él. Me lo quitaba cuando veía a Arthur. La noche que finalmente lo dejé fue un martes, su día libre. Había cocinado para mí. Algo simple pero hecho con cuidado. Pasta con una salsa que había perfeccionado especialmente porque sabía que me gustaba. Velas baratas pero encendidas. Música suave de fondo. Me recibió con ese abrazo que me hacía sentir segura y atrapada al mismo tiempo. Me besó con esa ternura que ya no sabía cómo recibir. Me guió a la mesa pequeña donde había puesto la comida. «Tengo algo que contarte», dijo, con una emoción en la voz que me hizo querer salir corriendo. «Raúl», empecé, pero él continuó. «Conseguí un ascenso. No es mucho, pero es un principio. Supervisor de turno. Significa más dinero. Significa que podemos empezar a planear en serio. La casa, el futuro, todo». Estaba tan feliz, tan orgulloso, y yo estaba a punto de destruirlo. «No puedo», dije, las palabras saliendo antes de que pudiera suavizarlas. «¿No puedes qué?», preguntó, su sonrisa desvaneciéndose. «Esto, nosotros, no puedo seguir». El silencio que siguió fue devastador. Lo vi procesar mis palabras, buscando el sentido, negándose a entender. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz quebrada. «Porque quiero más», dije con una honestidad brutal que fue más cruel que cualquier mentira. «Más de lo que tú puedes darme, más de lo que esta vida puede ofrecerme». «¿Hay alguien más?», preguntó, aunque creo que ya sabía la respuesta. Pude haber mentido. Habría sido más amable. Pero algo en mí quería que entendiera completamente quién era yo realmente. «Sí», dije. «Alguien que puede darme todo lo que siempre quise». «¿Y yo? ¿Qué fui yo?», preguntó, y había lágrimas en sus ojos que me destrozaron. «¿Fuiste real?», respondí, y era verdad. «Fuiste honesto y bueno y todo lo que debería querer, pero no es suficiente. Yo no soy suficientemente buena para conformarme con amor cuando puedo tener poder». Raúl me miró como si fuera una extraña, y quizás lo era. Quizás nunca me había conocido realmente. «Espero que valga la pena», dijo finalmente. «Espero que todo lo que elegiste sobre nosotros te haga feliz». «Yo también», dije, levantándome de la mesa. Me detuve en la puerta, mirándolo por última vez. Estaba sentado en esa mesa pequeña con la cena que había preparado con tanto cuidado, las velas todavía encendidas, mirando el anillo que yo había dejado sobre la mesa, como si no pudiera entender cómo habíamos llegado ahí. Cerré la puerta y no miré atrás. Llamé a Arthur desde el taxi. «Ya está hecho», dije simplemente. «Ven», respondió. «Tu nueva vida empieza hoy». Y tenía razón. Me mudé con Arthur esa misma semana. Mi familia pensó que me había ido a vivir con Daniela para estar más cerca de la universidad. Daniela sabía la verdad y me miraba con una decepción que prefería ignorar.
Arthur me instaló en su departamento como quien instala una pieza de arte nueva, con cuidado, en el lugar perfecto, para ser admirada. Las primeras semanas fueron de transformación total. Arthur contrató a un estilista personal que revisó mi guardarropa y descartó casi todo. Esto no, decía, sacando vestidos que yo amaba. Esto definitivamente no. Dios, ¿de dónde sacaste esto? Me llevaron a boutiques donde la ropa no tenía precios a la vista, porque si tenías que preguntar, no podías pagarla. Me compraron vestidos de diseñadores cuyos nombres apenas podía pronunciar, zapatos que costaban lo que Raúl ganaba en un mes, lencería de seda y encaje que nadie vería excepto Arthur, pero que él insistía que debía usar siempre. La elegancia empieza desde dentro, decía, eligiendo conjuntos de lencería tan caros que me daba miedo usarlos. También contrataron a alguien para pulir mis modales. Cómo sentarme en ciertos contextos, qué cubierto usar en cenas formales, cómo sostener una copa de vino, cómo hacer conversación superficial que sonara inteligente sin ser amenazante, cómo reír en el momento correcto, cómo tocar el brazo de alguien para crear conexión sin insinuar nada inapropiado. Era como entrenar para un papel, y yo era una estudiante dedicada. Arthur me llevaba a eventos, cenas de negocios donde yo era la acompañante perfecta, silenciosa cuando debía serlo, encantadora cuando era necesario, hermosa siempre. Los hombres me miraban con envidia mal disimulada, deseando tener algo así a su lado. Las mujeres me miraban con una mezcla de celos y curiosidad, tratando de descifrar de dónde había salido. En la cama, Arthur me exploraba como territorio conquistado. No había ternura, pero había una intensidad que mi cuerpo respondía incluso cuando mi mente sabía que algo faltaba. Me aprendió completamente. Sabía exactamente dónde tocarme para hacerme gemir, exactamente cuánta presión aplicar para hacerme arquearse, exactamente qué palabras susurrar en mi oído para que perdiera el control. Pero era control lo que ejercía, siempre. Incluso en los momentos de aparente pérdida de control, él manejaba todo. Decidía cuándo hacíamos el amor, cómo, dónde. Si yo intentaba tomar la iniciativa, me dejaba por un momento antes de retomar el mando. Era su forma de recordarme quién tenía el poder real, y yo lo aceptaba porque cada noche dormía en sábanas de seda, porque mi closet estaba lleno de ropa que alguna vez solo había visto en revistas, porque cuando despertaba, la vista desde las ventanas me recordaba que ya no estaba abajo mirando hacia arriba, estaba arriba, y la gente miraba hacia mí. Pasaron meses. La vida de lujo se volvió normal con una velocidad que me asustó. Dejé de maravillarme por el agua caliente ilimitada. Dejé de contar el costo de las cosas. Dejé de sentirme fuera de lugar en restaurantes exclusivos. Me volví parte de ese mundo con una facilidad que demostraba que quizás siempre había pertenecido ahí, solo necesitaba la oportunidad. Pero había reglas. Arthur las estableció con claridad desde el principio, aunque al inicio las disfrazó como sugerencias. No podía usar ciertos escotes si él no estaba presente. No podía salir sola de noche. No podía hablar demasiado con otros hombres, incluso en contextos inocentes. Tenía que responder sus mensajes inmediatamente. Tenía que estar disponible cuando él me necesitara. Tenía que cancelar planes si él decidía que quería verme. Es por tu seguridad, decía. Eres hermosa. Los hombres son predadores. La ironía nunca pareció alcanzarlo. Al principio lo tomé como señal de que le importaba, como protección, como prueba de que me valoraba tanto que no podía soportar compartirme ni con la posibilidad. Pero lentamente, las sugerencias se volvieron órdenes. El tono cambió de solícito a exigente, y cuando cuestionaba algo, la amenaza implícita estaba siempre ahí. Esto puede terminar. Puedes volver a donde estabas. Y ese miedo, ese terror primitivo de volver a la pobreza, me mantenía obediente. Mi familia dejó de llamar tanto. Las excusas se hicieron más elaboradas. Estaba muy ocupada con la universidad. Tenía exámenes. Trabajaba medio tiempo. Estaba estudiando para certificaciones. Cualquier cosa menos la verdad. Que me avergonzaba de ellos. Que no quería que Arthur supiera exactamente de dónde venía. Que el contraste entre su mundo y el mío me llenaba de una vergüenza tan profunda que prefería mantenerlos completamente separados. Una noche, mi madre llamó llorando. Mi padre había tenido un infarto. Estaba en el hospital. Era grave. Necesitaban dinero para el tratamiento. El seguro cubría poco, y los costos se acumulaban más rápido de lo que podían pagar. Yo tenía dinero. Bueno, acceso a dinero. Arthur me había dado una tarjeta de crédito con un límite que nunca había visto. Para emergencias, había dicho. Esto era una emergencia. ¿Cuánto necesitan? Pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Mi madre mencionó una cantidad que me pareció ridículamente pequeña después de meses de gastar en cosas inútiles. Podía transferirlo en 5 minutos. ¿Puedes venir?
Preguntó mi madre, su voz quebrada. Tu padre sigue preguntando por ti. Estoy de viaje. Mentí automáticamente. Pero voy a transferir el dinero ahora. Dile que estoy bien, que lo amo. Colgué antes de que pudiera responder. Transferí el dinero y bloqueé ese pensamiento en un compartimento de mi mente donde guardaba las cosas que no podía procesar. Arthur notó mi estado de ánimo esa noche. ¿Qué pasa?, preguntó, sirviendo vino en la terraza de su departamento. Nada, mentí. No me mientas, dijo, y había un filo en su voz. ¿Problemas de familia? Mi padre está enfermo, admití finalmente, pero ya lo resolví. ¿Pagaste?, preguntó, y cuando asentí, agregó. Bien, así te quieren, Alejandra, por lo que puedes darles, recuérdalo. Sus palabras fueron crueles, pero resonaron con algo oscuro dentro de mí que ya sospechaba lo mismo. Daniela finalmente me confrontó 6 meses después de que me mudara con Arthur. Me llamó y me pidió que nos viéramos. Solo nosotras. Urgente. Nos encontramos en un café neutral, lejos de su casa y lejos del mundo de Arthur. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Se veía cansada, preocupada. ¿Estás bien?, preguntó directamente, sin saludos. Estoy perfecta, respondí, y era cierto según cualquier métrica visible. Mi ropa era impecable, mi maquillaje profesional, mi manicura perfecta. Nunca he estado mejor. No te creo, dijo simplemente. Te conozco, Alejandra. Y esta persona no eres tú. Tal vez nunca me conociste realmente, respondí, sintiendo la defensiva elevarse. Tal vez, admitió, pero conozco suficiente para saber que Arthur no es bueno para ti. Mi hermano me cuenta cosas. ¿Cómo te trata? ¿Cómo te controla? No me controla, mentí. Me cuida. ¿Te cuida o te posee?, preguntó, y su mirada era tan penetrante que tuve que desviar la vista. Hay una diferencia. No entiendes, dije levantándome. Nunca tuviste que luchar por nada. Todo te fue dado. No sabes lo que es despertar todos los días con miedo de no tener suficiente. Arthur me dio seguridad. Te dio una jaula de oro, respondió Daniela, sin levantarse. Y estás tan ocupada admirando los barrotes brillantes que no te das cuenta que sigues atrapada. Prefiero estar atrapada en oro que libre en miseria, dije, y lo decía en serio. Daniela me miró con una tristeza que me incomodó más que cualquier enojo habría hecho. Cuando estés lista para salir, dijo finalmente, llámame, estaré aquí. Me fui antes de que pudiera decir más, antes de que sus palabras pudieran penetrar las defensas que había construido tan cuidadosamente. Pasó otro año. Un año de lujo constante, de viajes a ciudades que antes solo había visto en películas, de cenas donde el costo de una comida podría alimentar a mi familia durante un mes. París fue hermoso pero solitario. Arthur trabajaba la mayor parte del tiempo, y yo caminaba sola por calles que debían ser románticas pero que se sentían vacías. Milán fue desfiles de moda y boutiques exclusivas, pero nadie con quien compartir genuinamente la experiencia. Nueva York fue rascacielos y museos, pero siempre con la sensación de estar representando un papel. En cada ciudad, Arthur me fotografiaba estratégicamente, yo frente a la Torre Eiffel, yo en el Duomo, yo en Times Square. Y yo subía las fotos a redes sociales, sabiendo exactamente quién las vería. Mi familia, Raúl, todas las personas que alguna vez dudaron que llegaría a algo. Los me gusta y comentarios llegaban en oleadas. Qué hermosa vida, decían, qué suerte tienes, viviendo el sueño. Y yo sonreía en las fotos, con vestidos caros y lugares de postal de fondo, mientras por dentro me sentía cada vez más vacía. El sexo con Arthur se volvió más mecánico con el tiempo. Ya no había ni siquiera la pretensión de pasión. Era una transacción. Él me deseaba. Yo estaba disponible. Cumplíamos el acto. Mi cuerpo respondía porque había aprendido exactamente cómo manipularlo, pero mi mente estaba en otro lugar, planeando qué ponerme al día siguiente, pensando en algún comentario que había escuchado en alguna cena. Cualquier cosa menos estar presente en ese momento. Una noche, después de que terminó y se apartó para encender su cigarro habitual, me quedé mirando el techo. El mismo techo que había mirado cientos de veces, y me pregunté cuándo exactamente había dejado de sentir algo, cuándo mi cuerpo se había separado de mi mente, cuándo había dejado de ser una persona y me había convertido en un objeto hermoso en su colección. ¿En qué piensas?, preguntó Arthur exhalando humo. En nada, respondí, que era tanto mentira como verdad, porque pensaba en todo y nada a la vez. Mientes mal, dijo, aplastando el cigarro, pero no me importa. Mientras seas hermosa y complaciente, puedes pensar lo que quieras. Y ahí estaba, la verdad desnuda que siempre había estado ahí, pero que yo había decidido no ver. Para él, yo era ornamental, funcional, no amada, poseída.
Seguía sin visitar a mi familia. Las excusas se volvieron más escasas y menos creíbles. Mi padre se recuperó del infarto, pero quedó debilitado. Mi madre envejeció visiblemente en las pocas videollamadas que aceptaba tener. Mis hermanas dejaron de invitarme a reuniones familiares, no con enojo, con resignación, como si hubieran aceptado que ya no era realmente parte de su mundo. Y tenían razón, ya no lo era. Me volví experta en mantener apariencias, en sonreír en el momento correcto, en usar el vestido apropiado para cada ocasión, en ser la acompañante perfecta que reflejaba bien en Artur. Los socios de negocios me adulaban, las esposas me miraban con recelo. Yo flotaba en ese mundo como un fantasma hermoso, presente pero no realmente ahí. Las noches eran las peores. Cuando Artur dormía a mi lado, roncando ligeramente, yo me quedaba despierta mirando las sombras en el techo. A veces me levantaba y me paraba frente al espejo del baño, ese espejo con iluminación perfecta que hacía que cada defecto fuera visible. Me desvestía despacio. No para él, nunca para él cuando estaba dormido. Para mí. Observaba ese cuerpo que había sido mi herramienta, mi arma, mi salvación. Seguía siendo hermoso, quizás más que nunca, porque tenía acceso a los mejores tratamientos, la mejor ropa, el mejor cuidado. Pero mirándolo bajo esa luz clínica, me preguntaba cuándo había dejado de sentirme viva dentro de él. Tocaba mi propia piel como si fuera de otra persona, los senos que Artur tocaba con posesión, la cintura que él sujetaba cuando me montaba, las caderas que se movían exactamente como él había entrenado que se movieran. Todo era perfectamente funcional, todo servía a su propósito, pero ya no se sentía mío. Cumplí 30 años en ese departamento de lujo. Artur organizó una fiesta, gente que apenas conocía celebrando una fecha que apenas me importaba, regalos costosos que no pedí ni quería, champaña que costaba más que un mes de comida para mi familia, sonrisas falsas y felicitaciones vacías. Daniela no fue, dijo que estaba enferma. Ambas sabíamos que era mentira. Esa noche, borracha de champaña caro y vacío existencial, tuve sexo con Artur en su oficina durante la fiesta. Fue su idea, su forma de marcar territorio, incluso en un evento supuestamente para mí. Me tomó contra el escritorio mientras abajo la gente reía y bebía celebrando mi existencia. Y yo dejé que lo hiciera porque ya no sabía cómo decir que no. Ya no sabía cómo querer algo diferente. Cuando volvimos a la fiesta, con mi maquillaje retocado y mi vestido ajustado, todos siguieron como si nada. Y me di cuenta, nadie realmente me veía. Veían la versión de mí que yo presentaba, la versión hermosa, exitosa, perfectamente pulida. Nadie veía a la mujer que se estaba ahogando lentamente en lujo. Fue una semana después de mi cumpleaños cuando todo cambió. Artur estaba en su oficina en casa, en una videollamada importante. Yo estaba en la sala, fingiendo leer una revista de moda que no me interesaba. Su puerta estaba entreabierta. No por descuido. Artur nunca era descuidado. Probablemente quería que supiera que estaba ocupado, que no debía interrumpir. Escuché su voz, hablando de negocios. Luego escuché mi nombre. Me acerqué sin hacer ruido. Años de caminar en tacones me habían enseñado cómo moverme en silencio. Alejandra es una inversión sólida, estaba diciendo. Hermosa, complaciente, buena para la imagen. Una risa del otro lado de la llamada. Luego Artur continuó. Tiene fecha de caducidad, obviamente. Todas la tienen, pero mientras sirva la mantengo. Y cuando empiece a marchitarse o a complicarse, la reemplazo. Siempre hay otra chica bonita con hambre esperando su oportunidad. Otra risa. Artur se unió. El truco está en que piensen que son especiales, que esto es amor, pero al final es un intercambio. Yo les doy la vida que quieren. Ellas me dan. Bueno, ya sabes. Me quedé paralizada en ese pasillo. Las palabras resonaban en mi cabeza con una claridad brutal. Inversión, fecha de caducidad, reemplazable, intercambio. No era amor. Nunca había sido amor. Era exactamente lo que Daniela había dicho. Posesión. Yo era un objeto, hermoso, caro, bien cuidado, pero un objeto al fin. La náusea me golpeó con fuerza física. Me alejé en silencio. Volví a la sala. Me senté en el sofá de diseñador y me quedé mirando la vista perfecta de la ciudad. Todo lo que había sacrificado. Raúl, mi familia, Daniela, partes de mí misma que nunca recuperaría. ¿Y para qué? Para ser un objeto temporal en la colección de un hombre que me veía como inversión con fecha de vencimiento. Cuando Artur salió de su oficina 20 minutos después, yo seguía sentada en la misma posición. Me miró con esa expresión que había aprendido a descifrar, evaluando si necesitaba atención, sexo o nada en particular. ¿Estás bien?, preguntó distraídamente, revisando su teléfono. Perfecta, respondí, y mi voz sonó extrañamente calmada. Solo pensando.
No pienses demasiado, dijo, sin siquiera mirarme. No te queda bien. Y ahí estaba otra vez, la confirmación constante de mi rol. Hermosa, complaciente, no pensante. Esa noche no dormí. Me quedé despierta junto a Arthur, escuchándolo roncar, procesando. Por primera vez en 3 años, me permití realmente pensar, no calcular, no planear, solo pensar. ¿Qué había logrado? Tenía ropa cara que no había elegido. Vivía en un departamento lujoso que no era mío. Viajaba a lugares hermosos donde estaba fundamentalmente sola. Comía en restaurantes exclusivos donde la comida sabía a nada. Dormía en sábanas de seda junto a un hombre que me veía como una adquisición temporal. ¿Y qué había perdido? Un hombre que me amaba genuinamente, una familia que me extrañaba, una amiga que me había advertido, y algo más fundamental, la capacidad de sentir. En algún punto del camino, había apagado tanto de mí misma para sobrevivir en este mundo, que ya no estaba segura de qué quedaba. Me levanté sin despertar a Arthur. Me paré frente a las ventanas enormes, desnuda, mirando la ciudad que se extendía abajo. 30 años, 3 de ellos pasados aquí. ¿Y qué tenía realmente? Nada que fuera realmente mío. Nada que pudiera llevarme si esto terminaba. Nada excepto el vacío creciente y el conocimiento brutal de que había vendido mi alma por cosas que ni siquiera me hacían feliz. La pregunta que me atormentó el resto de esa noche fue simple pero devastadora. ¿Podía volver? ¿Existía un camino de regreso desde donde estaba? ¿O había cruzado tantas líneas, quemado tantos puentes, que ya no había vuelta atrás? No tenía respuesta. Todavía no. Pero por primera vez en 3 años, me estaba haciendo las preguntas correctas. Y eso, me di cuenta mientras el sol empezaba a salir sobre la ciudad, era un comienzo. Los días siguientes fueron de observación silenciosa. Veía a Arthur de forma diferente. Notaba cosas que antes había ignorado o racionalizado. La forma en que hablaba de otras mujeres, cómo trataba a empleados, el desprecio apenas oculto en su voz cuando hablaba de gente que consideraba inferior. Y me di cuenta, algún día hablaría de mí exactamente así. Me volví más quieta, más observadora. Arthur lo notó. «Estás rara», dijo una noche. «¿Qué pasa?» «Nada», mentí, porque decir la verdad significaría confrontar algo que todavía no estaba lista para enfrentar. Pero las grietas estaban ahí, y una vez que empiezas a verlas, no puedes dejar de verlas. Fue en una cena de negocios cuando todo culminó. Una pareja mayor, clientes importantes de Arthur, la esposa, una mujer de unos 50 con cirugías obvias y una tristeza más obvia aún en sus ojos. El esposo, versión mayor de Arthur, rico, poderoso, absolutamente indiferente a su esposa, excepto como accesorio. Los observé durante toda la cena, la forma en que él la ignoraba, cómo ella trataba de captar su atención con comentarios que él ni siquiera registraba, las miradas que nos lanzaba a mí y luego a Arthur, como si estuviera viendo su pasado reflejado en nuestro presente. En un momento, cuando los hombres se levantaron a fumar, ella se inclinó hacia mí. «¿Cuánto tiempo llevan juntos?», preguntó con voz suave. 3 años, respondí. «Yo llevo 22», dijo, tomando un sorbo largo de vino. 22 años, 3 cirugías plásticas, 4 amantes de él que tuve que tolerar. Y cada día me miro al espejo y me pregunto en qué momento dejé de ser una persona y me convertí en su trofeo marchitándose. Me miró directamente con ojos que habían llorado tanto que ya no podían. «Sal ahora», dijo simplemente, «mientras todavía puedes, mientras todavía recuerdas quién eras antes. Porque créeme, querida, cuanto más tiempo te quedes, más difícil es recordar que alguna vez fuiste más que esto». Se levantó antes de que pudiera responder, justo cuando los hombres volvían. Sus palabras resonaron en mí durante días. Me veía en ella, en su desesperación disfrazada de elegancia, en su vacío cubierto con ropa de diseñador. Era mi futuro, proyectado con claridad brutal. Esa semana tomé una decisión. Busqué a Raúl. No sabía si seguiría en el mismo lugar, si querría verme después de 3 años, si me odiaría, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba ver si todavía quedaba algo de la persona que fui cuando estaba con él. Investigué discretamente. Pregunté en lugares donde pensé que podría encontrar información. Tardé 2 semanas. 2 semanas de vivir en esa tensión constante entre querer saber y temer descubrir. Finalmente lo encontré. Seguía trabajando en el mismo edificio. Seguía siendo guardia de seguridad. Había rechazado promociones, alguien me dijo, porque el puesto actual le daba estabilidad y no quería complicaciones. No había progresado, no en los términos que el mundo de Arthur mediría progreso, pero tampoco se había vendido. Seguía siendo el mismo Raúl honesto que eligió vivir con poco antes que comprometer sus valores. Fui a buscarlo un sábado por la tarde. Me vestí diferente.
nada de la ropa cara que Arthur me compraba. Busqué en el fondo de mi closet, detrás de todos los vestidos de diseñador, y encontré unos jeans que había guardado de mi vida anterior. Una blusa simple que alguna vez me había gustado. Me solté el cabello sin productos caros. Maquillaje mínimo. Quería que me viera a mí, no a la creación pulida que me había convertido. Su departamento estaba en el mismo edificio modesto que recordaba. Subí las escaleras lentamente, cada paso más difícil que el anterior. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicar 3 años de silencio? ¿Cómo podría justificar haberlo dejado por exactamente las razones que él temía? Toqué la puerta. Esperé. Escuché movimiento adentro, pasos que reconocí. La puerta se abrió. Y ahí estaba. Raúl, 3 años mayor. Algunas líneas nuevas alrededor de los ojos, más canas de las que recordaba, pero la misma mirada, la misma presencia tranquila que alguna vez me hizo sentir segura. Cuando me vio, su expresión pasó por múltiples emociones en segundos. Sorpresa, dolor, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Y finalmente, resignación. Alejandra, dijo, y mi nombre en su voz sonaba como una oración y una acusación al mismo tiempo. Hola, Raúl, respondí, mi voz más pequeña de lo que pretendía. No dijo nada por un momento largo. Luego, simplemente se hizo a un lado y me dejó entrar. El departamento era exactamente como lo recordaba. El mismo sofá viejo pero limpio, la misma cocina diminuta, las mismas fotos en la pared. Como si el tiempo se hubiera detenido aquí mientras yo galopaba hacia adelante en mi vida de lujo. Nos sentamos en ese sofá que conocía tan bien. El silencio era denso, cargado de 3 años de cosas no dichas. ¿Qué haces aquí?, preguntó finalmente sin mirarme. Yo... no lo sé exactamente, admití. Necesitaba verte. Necesitaba... entender algo. ¿Entender qué?, preguntó, girándose a mirarme. ¿Si todavía estoy aquí esperándote? ¿Si perdono lo que hiciste? No, dije honestamente. Necesitaba entender si todavía existe la persona que fui cuando estaba contigo. Raúl me miró con una intensidad que me hizo querer desviar la vista, pero me obligué a sostenerla. ¿Y existe?, preguntó. No lo sé, susurré. He hecho tantas cosas. Me he convertido en alguien que no estoy segura de reconocer. Cuéntame, dijo simplemente. Y lo hice. Le conté todo. Le hablé de Arthur, del lujo, de los viajes, de cómo había tenido todo lo que alguna vez soñé y cómo se sentía vacío. Le hablé de mi familia, de cómo los había abandonado por vergüenza, de Daniela, de cómo había perdido mi única amiga real. Le hablé del vacío creciente, de las noches de insomnio, de mirarme al espejo y no reconocerme. Le dije que había elegido dinero sobre amor y que había sido la peor decisión de mi vida, que había confundido seguridad financiera con paz, que había usado mi cuerpo como herramienta de escape y había terminado más atrapada que nunca. Raúl escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, pasaron varios minutos antes de que hablara. ¿Eres feliz?, preguntó finalmente. La pregunta me rompió. Nadie me había preguntado eso en 3 años. Nadie en ese mundo de lujo se preocupaba por la felicidad real, solo por las apariencias de felicidad. No, admití, y las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente cayeron. No he sido feliz un solo día desde que te dejé. Lloré ahí, en ese sofá viejo, frente al hombre que había amado y traicionado. Lloré por todos los errores, por todas las elecciones equivocadas, por todo lo que había sacrificado persiguiendo cosas que resultaron ser ilusiones hermosas. Raúl no me tocó, no me abrazó, solo me dejó llorar, dándome el espacio para procesar sin interferir. Cuando finalmente me calmé, me pasó una caja de pañuelos desechables, el mismo tipo barato que siempre usaba. Ese gesto simple me hizo llorar de nuevo. ¿Por qué viniste realmente?, preguntó cuando recuperé la compostura. Porque, dije, limpiándome las lágrimas, necesitaba recordar que el amor real existió alguna vez, que alguien me vio como más que un objeto hermoso, que hubo un momento en mi vida donde elegí mal, pero que tuve la oportunidad de elegir bien. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Esperas que te perdone y volvamos a donde estábamos? No, respondí honestamente. Sé que eso es imposible. Rompí algo que no se puede reparar. Solo necesitaba que supieras que lo siento, que te arrepiento, que si pudiera volver atrás... Pero no puedes, interrumpió, y su voz tenía un filo que no había escuchado antes. No puedes volver atrás, Alejandra. Hiciste tus elecciones. Yo hice las mías. Viví 3 años superándote. No fue fácil, pero lo hice. Lo sé, dije, y no vine a pedir que deshicieras ese trabajo. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó, frustración filtrándose en su voz. Perdón,
dije simplemente. No para volver, solo, perdón, para poder empezar a perdonarme a mí misma. Raúl me miró por un largo momento. Luego suspiró profundamente. Te perdono, dijo finalmente. Te perdoné hace mucho tiempo, Alejandra, porque guardar rencor solo me lastimaba a mí. Entendí que tenías miedo, que la pobreza marca de formas que la gente que nunca la vivió no puede comprender completamente. No te culpo por querer más. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero te pregunto algo, y quiero que seas honesta. ¿A qué costo obtuviste ese más? La pregunta me atravesó como una flecha. A un costo que no estoy segura de poder pagar, admití finalmente. Raúl asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. ¿Todavía estás con él?, preguntó. Técnicamente sí, respondí. Pero creo que se terminó. Solo que no sé cómo salir. No sé a dónde ir. He quemado todos los puentes. No todos, dijo Raúl suavemente. Tu familia todavía te espera. Daniela todavía contestaría si llamaras. Y yo no puedo darte lo que teníamos. Eso se perdió. Pero puedo ofrecerte amistad. Puedo ser alguien que te recuerde quién eras antes de decidir que la pobreza era tu enemigo. Sus palabras me rompieron y sanaron simultáneamente. No merezco tu bondad, dije. Probablemente no, respondió con honestidad brutal. Pero no es por ti, es por mí, por el hombre que quiero ser. Y ese hombre no deja a la gente sangrando en el camino, sin importar lo que hayan hecho. Me quedé con Raúl 2 horas más esa tarde. Hablamos, no como antes, no con esa intimidad que teníamos, pero como dos personas que se conocieron en otro tiempo y que estaban tratando de entenderse en este nuevo contexto. Me contó de su vida. Había salido con otras mujeres. Ninguna había funcionado. No porque las comparara conmigo, insistió, sino porque había aprendido a estar bien solo. Había encontrado paz en la simplicidad. Trabajaba, leía, visitaba a su madre regularmente. Tenía algunos amigos cercanos. Una vida pequeña que a él le llenaba más que cualquier lujo. Y yo le conté más detalles de mi vida de lujo. La soledad en medio de multitudes. El vacío en habitaciones llenas de cosas caras. La sensación constante de estar actuando. De que si dejaba caer la máscara, aunque fuera por un segundo, todo se derrumbaría. Cuando me levanté para irme, Raúl me acompañó a la puerta. Alejandra, dijo antes de que saliera, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes paz, no tienes nada. Esas palabras resonaron en mí durante todo el camino de vuelta al departamento de Arthur. Cuando llegué, Arthur estaba en la sala, trabajando en su laptop. Me miró cuando entré. ¿Dónde estabas?, preguntó, más curioso que preocupado. Caminando. Mentí. Necesitaba aire. Murmuró, volviendo a su pantalla. Hay una cena importante mañana. Ponte el vestido azul marino. El Versace. No era pregunta. Era orden. Como siempre. Necesitamos hablar, dije, sorprendiéndome a mí misma. Arthur levantó la vista, genuinamente sorprendido. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre esto. Hice un gesto que abarcaba el departamento, nuestra relación, todo. ¿Qué hay que hablar?, preguntó, cerrando su laptop. ¿Tienes todo lo que quieres? ¿Lo tengo?, pregunté, encontrando una valentía que no sabía que poseía. ¿O tengo todo lo que tú decidiste que debía querer? La expresión de Arthur cambió. Peligro. Cuidado, Alejandra, dijo en voz baja. No confundas los privilegios con derechos. No son privilegios si vienen con cadenas, respondí. Se levantó, caminando hacia mí con esa presencia dominante que antes me había intimidado. Ya no. ¿Cadenas?, repitió, con una risa sin humor. Te di una vida que nunca hubieras tenido. Te saqué de tu existencia miserable. Te convertí en alguien. Me convertiste en tu muñeca, respondí, la rabia finalmente burbujeando a la superficie. En algo hermoso para exhibir. En una inversión con fecha de caducidad. Se detuvo. Algo en mi tono le dijo que sabía. «¿Escuchaste?», dijo, no como pregunta, sino como confirmación. «Escuché», admití. «Escuché cómo hablas de mí cuando crees que no estoy oyendo, como si fuera un objeto, como si fuera reemplazable. Todos somos reemplazables», dijo con frialdad brutal. «Ese es el secreto que los pobres nunca entienden. Nadie es indispensable». «Tienes razón», dije, sintiendo una claridad extraña. «Nadie es indispensable, incluyéndote a ti». Por primera vez en 3 años, vi sorpresa genuina en su rostro. «¿Me estás dejando?», preguntó, y había incredulidad en su voz, como si la posibilidad nunca hubiera cruzado su mente. «Sí», dije, y al decirlo en voz alta, se volvió real. Arthur se rió, una risa genuina, como si acabara de escuchar algo absurdo. «¿Y a dónde vas a ir?», preguntó. «¿Volver con tu familia en su casita miserable?».
¿Volver con ese guardia de seguridad que gana en un mes lo que yo gasto en una cena? No lo sé, admití. Pero cualquier lugar es mejor que aquí. Sin mí no eres nada, dijo, la amenaza clara ahora. Volverás a ser la chica pobre que conocí. Nadie más te querrá. Nadie más te dará lo que yo te di. Lo sé, dije, y era verdad, pero prefiero ser nada auténtica que algo falso. La conversación escaló rápido. Arthur pasó de amenazas a súplicas a insultos en cuestión de minutos. Me recordó todo lo que había hecho por mí, la ropa, los viajes, las oportunidades, como si yo le debiera mi existencia completa. Empaqué esa noche, solo lo esencial. Ropa simple que había quedado enterrada bajo capas de lujo. Algunas fotos, mi laptop vieja. Dejé toda la ropa cara, las joyas, los perfumes, los zapatos de diseñador, todo lo que él había comprado, todo lo que me había definido en ese mundo. Arthur me observó empacar con una mezcla de rabia e incredulidad. Vas a arrepentirte, dijo. Cuando estés comiendo comida barata en tu departamento miserable, vas a recordar esto. Iba a ser demasiado tarde. Quizás, dije, cerrando mi maleta, pero al menos voy a poder mirarme al espejo. Salí de ese departamento de lujo con una maleta y un miedo enorme. No sabía a dónde ir. No tenía familia que me recibiría con los brazos abiertos después de 3 años de abandono. No tenía amigos verdaderos. Había quemado casi todos los puentes, casi todos. Desde el lobby del edificio, con mi maleta a mi lado, saqué mi teléfono. Marqué el número que había evitado durante meses. Daniela contestó al tercer timbre. «¿Alejandra?» dijo, sorpresa en su voz. «Daniela», dije, mi voz quebrándose. «Sé que no merezco pedirte esto. Sé que te lastimé, pero... ¿recordabas cuando dijiste que estarías ahí cuando estuviera lista?» Silencio del otro lado. Luego, «¿Dónde estás?» Le di la dirección. «Entiendo si no puedes...» «Llego en 20 minutos», interrumpió. «No te muevas». Fue el acto de bondad más simple y más significativo que había recibido en años. Daniela llegó en 15 minutos. Salió de su auto. Me miró ahí parada con mi maleta, con ropa simple que contrastaba violentamente con la imagen pulida que había proyectado durante 3 años, y simplemente abrió sus brazos. Me derrumbé. Ahí, en la calle, abracé a mi amiga y lloré como no había llorado en años. Ella no dijo, «Te lo dije». No me juzgó. Solo me sostuvo mientras me rompía. «Vamos a casa», dijo finalmente, tomando mi maleta. «No tengo casa», dije entre sollozos. «Sí tienes», respondió simplemente. «La has tenido todo este tiempo. Solo necesitabas recordar dónde estaba». Viví con Daniela durante 4 meses. Compartimos un departamento pequeño que ella había alquilado cuando decidió independizarse de sus padres. Nada lujoso. 2 habitaciones, una cocina funcional, un baño. Para los estándares de Arthur, habría sido casi una choza. Para mí, se sentía como santuario. Los primeros días fueron los más difíciles. Despertar sin las sábanas de seda, cocinar comida simple, usar transporte público. Todas las cosas que había evitado durante 3 años ahora eran mi realidad nuevamente, y fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Me conseguí un trabajo en una tienda de ropa. Nada especial. Vendedora. El sueldo era una fracción de lo que Arthur gastaba en una cena, pero era mío, ganado con mi trabajo, no con mi cuerpo, o mi belleza, o mi disposición a ser objeto. Daniela nunca me presionó para hablar, pero estaba ahí. Cuando necesitaba silencio, me lo daba. Cuando necesitaba conversación, la ofrecía. Lentamente, empecé a sanar. Una noche, 2 meses después de haberme mudado con ella, estábamos cenando pasta simple que yo había cocinado. Daniela tomó un sorbo de vino barato y me miró. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», preguntó. «¿Qué?», respondí, genuinamente curiosa. «Que te fuiste», dijo simplemente. «Mucha gente se queda en situaciones terribles porque tienen miedo. Tú tuviste miedo, pero te fuiste de todas formas». «Llegué tarde», dije. «Desperdicié 3 años». «No desperdiciaste nada», respondió. «Aprendiste. Hay una diferencia». Sus palabras se quedaron conmigo. Pasé los siguientes meses reconstruyendo. Trabajaba. Pagaba mis cuentas. Aprendía a vivir con poco nuevamente. Y descubrí algo extraño. No lo extrañaba tanto como pensé que lo haría. El dinero había sido una droga. Me hacía sentir segura mientras me mataba por dentro. Ahora, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, me sentía más viva que en años. Busqué a mi familia 3 meses después de dejar a Arthur. No había hablado con ellos en años, y el miedo a su rechazo me había paralizado. Pero finalmente, un domingo por la mañana, tomé el bus que me llevaba al barrio donde crecí. El viaje fue surrealista. Calles que conocía tan bien pero que parecían diferentes, más pequeñas, más pobres,
pero también más reales que los barrios lujosos donde había vivido con Arthur. Llegué a la casa. Se veía igual. Pintura descascarada, ventanas pequeñas, el jardín donde mi padre intentaba mantener algunas plantas vivas, todo exactamente como lo recordaba. Toqué la puerta con el corazón acelerado. Mi madre abrió. Cuando me vio, su rostro pasó por múltiples emociones, sorpresa, dolor, algo que se parecía a la esperanza. Y finalmente, amor. No dijo nada, solo abrió los brazos. Y yo, que había pasado años construyendo muros, me derrumbé ahí mismo en el umbral de la casa donde crecí. Lloré en sus brazos como cuando era niña, y el mundo parecía demasiado grande y aterrador. Mi madre me sostuvo, acariciándome el cabello, murmurando palabras de consuelo que no había escuchado en años. Nunca dejé de rezar por ti, dijo finalmente. Sabía que volverías. Sabía que encontrarías tu camino de vuelta a casa. Mi padre apareció detrás de ella, más viejo, más delgado después del infarto. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hija, dijo, y esa palabra me destrozó y sanó simultáneamente. Pasé la tarde con ellos. No intentaron hacer que hablara de dónde había estado. No me juzgaron por haberlos abandonado. Simplemente me recibieron de vuelta como si nunca me hubiera ido. Comí la comida simple que mi madre preparaba. La misma comida que alguna vez había despreciado por no ser lo suficientemente buena. Ahora sabía ahogar de una forma que ninguna cena en restaurante exclusivo jamás lo había hecho. Mi padre me mostró su jardín. Había plantado rosas nuevas. Para cuando volvieras, dijo simplemente. Esa noche me quedé a dormir, en mi vieja habitación, en la misma cama pequeña, con las mismas paredes agrietadas, y dormí mejor que en años de sábanas de seda y aire acondicionado perfecto. Había algo profundamente sanador en estar de vuelta en el lugar donde empecé, sin lujo, sin pretensiones, solo amor simple y genuino. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Visitaba a mi familia cada semana. Reconecté con mis hermanas. Al principio había tensión, pero lentamente las risas volvieron. Las conversaciones se profundizaron. Me contaban de sus vidas, de sus hijos, de sus luchas diarias. Y yo escuchaba con una humildad nueva, porque entendí que lo que alguna vez había visto como conformismo era en realidad sabiduría. Ellas habían encontrado felicidad en lo simple, yo había buscado felicidad en lo complejo y solo encontré vacío. Aprendí a cocinar con mi madre, recetas que había olvidado o nunca había aprendido correctamente. Ella me enseñaba con paciencia, sin mencionar nunca los años perdidos, solo presente en estos momentos nuevos que estábamos construyendo. Mi padre y yo trabajábamos juntos en el jardín los domingos. Él me enseñaba sobre las plantas, sobre tener paciencia, sobre cómo algunas cosas necesitan tiempo para florecer. Nunca hablábamos directamente sobre mi vida con Arthur, pero en sus lecciones sobre jardinería, yo escuchaba lecciones sobre la vida. Algunas plantas necesitan mucho sol, decía, podando una rosa. Otras prosperan en la sombra. El truco es saber qué tipo de planta eres y encontrar el lugar correcto para crecer. Había perdonado completamente, sin condiciones, sin reclamos, solo amor puro y simple. Daniela seguía siendo mi ancla. Vivir con ella me mostró lo que era la amistad real, no basada en conveniencia o en lo que podíamos obtener una de la otra, solo presencia genuina. Me ayudó a sanar de formas que ni siquiera sabía que necesitaba. Me escuchaba cuando necesitaba hablar. Me daba espacio cuando necesitaba silencio. Me desafiaba cuando empezaba a caer en viejos patrones de pensamiento. Una noche, 6 meses después de haberme mudado con ella, estábamos en la sala viendo una película barata en su laptop. Gracias, dije de repente. ¿Por qué? Preguntó pausando la película. Por no rendirte conmigo, por estar ahí cuando te necesitaba, por perdonarme cuando no lo merecía. Daniela me miró con esos ojos que siempre habían visto más de lo que yo mostraba. Todos merecemos segundas oportunidades, dijo. La pregunta es si somos lo suficientemente valientes para tomarlas. Tuve miedo durante tanto tiempo, admití. Miedo de no tener suficiente. Miedo de volver a ser pobre. Ese miedo me hizo hacer cosas terribles. El miedo es un maestro cruel, respondió. Pero también puede ser un maestro efectivo si aprendes las lecciones correctas. ¿Y cuál es la lección correcta? Pregunté. Que el miedo a la pobreza no debe ser más fuerte que el deseo de paz, dijo simplemente. Y seguí viendo a Raúl. No como antes, no con esa intensidad romántica, pero nos convertimos en amigos de una forma inesperada. Nos veíamos cada 2 semanas, tomábamos café, hablábamos de nuestras vidas. Él me contaba de su trabajo, de sus lecturas, de su madre que finalmente había conocido a una mujer que le gustaba. Yo le contaba de mi familia, de mi trabajo en la tienda,
de cómo estaba aprendiendo a vivir nuevamente. Había una facilidad en nuestra amistad que nunca había existido en nuestra relación romántica, quizás porque ya no había expectativas. Solo dos personas que se habían conocido en circunstancias difíciles y que habían elegido mantener una conexión a pesar de todo. Un año después de dejar a Arthur, Raúl y yo estábamos sentados en un café pequeño, uno de esos lugares que sirven café decente a precios razonables. Yo había pedido un café con leche simple. Ya no necesitaba los capuchinos artesanales que alguna vez consideré esenciales. «Hay algo diferente en ti», dijo Raúl de repente, estudiándome por encima de su taza. «¿Diferente cómo?», pregunté. «Estás presente», dijo, buscando las palabras correctas. Antes, incluso cuando estábamos juntos la primera vez, siempre había una parte de ti que estaba en otro lugar, calculando, planeando, pero ahora, estás aquí. Tenía razón. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba constantemente pensando 3 pasos adelante. No estaba calculando cómo usar cada interacción para mi beneficio. Solo estaba siendo. «Aprendí que planear demasiado el futuro te hace perder el presente», respondí. «Esa es una lección cara», dijo Raúl. «La más cara que he pagado», admití. Hubo un silencio cómodo entre nosotros. Luego Raúl habló de nuevo. «¿Has pensado en qué quieres hacer?» «Me refiero a largo plazo». «Honestamente no», dije. «Por primera vez en mi vida no tengo un plan maestro. Solo estoy viviendo, día a día». «¿Y cómo se siente?», preguntó. «Aterrador», admití, «pero también liberador». Raúl sonrió. El crecimiento siempre es aterrador. Conforme pasaban los meses, algo empezó a cambiar entre Raúl y yo. Lentamente, casi imperceptiblemente, la amistad que habíamos construido cuidadosamente empezó a tener matices de algo más profundo. No era como antes. No había esa pasión desesperada de la juventud, pero había algo más sólido, más consciente, una atracción basada no en necesidad o idealización, sino en conocimiento real y mutuo. Raúl seguía siendo cauteloso. Yo no lo culpaba. Le había roto el corazón una vez. No había razón para creer que no lo haría de nuevo. Pero lentamente, sus defensas empezaron a bajar. Una noche, después de una de nuestras cenas regulares en su departamento, estábamos sentados en su sofá hablando de todo y nada. Él mencionó algo sobre su trabajo y yo me reí, tocándole el brazo sin pensar. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo cambió en el aire. «Alejandra», dijo en voz baja, «necesito que seas honesta conmigo». «Siempre», respondí, aunque sabíamos que eso no siempre había sido verdad. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó. «¿Esta amistad es suficiente para ti? ¿O estás esperando algo más?». La pregunta me tomó por sorpresa, aunque quizás no debería haberlo hecho. Había sentido la tensión creciente entre nosotros, las miradas que duraban un poco más, los toques casuales que se sentían menos casuales. «No lo sé», admití honestamente. «Tengo miedo. Miedo de arruinarlo de nuevo. Miedo de lastimarte. Miedo de que si intentamos algo más, perdamos incluso esto». «Yo también tengo miedo», dijo Raúl, «pero me pregunto si el miedo es suficiente razón para no intentar. No sé si merezco otra oportunidad», dije, mi voz apenas un susurro. «Quizás no se trata de merecer», respondió. «Quizás se trata de estar dispuestos a ser vulnerables, a arriesgarnos, a intentar de nuevo sabiendo que podría salir mal». Nos miramos por un momento largo. Luego, lentamente, se inclinó hacia mí. Me dio tiempo para apartarme. No lo hice. Cuando nos besamos, fue completamente diferente a la primera vez. No había desesperación, no había hambre urgente. Era suave, exploratorio, como dos personas que ya se conocían pero que estaban descubriéndose de nuevo en un contexto diferente. Nos separamos después de un momento. Raúl me tocó el rostro con ternura. «Tengo que saber», dijo. «¿Estás aquí porque me quieres? ¿O porque soy la opción segura ahora que Arthur se fue?» La pregunta dolió porque era justa. Merecía saberlo. Al principio, dije honestamente, no estaba segura. Había tanta confusión, tanto dolor, tanto arrepentimiento. Pero estos meses, conociéndote de nuevo, viéndote como el hombre que eres en lugar del ideal que construí en mi cabeza. Sí, te quiero. No como escape, no como seguridad. Solo te quiero. «¿Y si las cosas se ponen difíciles?», preguntó. «Si el dinero escasea, si la vida se vuelve dura, entonces enfrentaremos lo difícil juntos», respondí. «He probado la vida fácil con dinero ilimitado. Era la soledad más cara que existe. Prefiero luchar contigo que tener lujo sin ti». Raúl me estudió por un momento largo. Luego asintió lentamente. «Está bien», dijo finalmente. «Intentemos esto, pero despacio, muy despacio.
Necesito proteger mi corazón esta vez. Lo entiendo, dije. Y te prometo que esta vez seré honesta. Sobre todo, sobre mis miedos, mis dudas, mis luchas. No más secretos, no más mentiras. Y así empezamos de nuevo, pero diferente. Esta vez no hubo promesas grandes, no hubo planes elaborados, solo pequeños momentos de conexión genuina, cenas simples en su departamento, caminatas por el parque, conversaciones que duraban horas sobre todo y nada. Raúl me tocaba con la misma ternura que recordaba, pero había algo más ahora. Había conocimiento. Sabía exactamente quién era yo, incluyendo las partes oscuras, y me elegía de todas formas. Cuando hicimos el amor por primera vez después de 4 años, fue en su cama modesta, con sábanas simples, sin lujo ni pretensión, y fue lo más íntimo que había experimentado en años. No había performance, no había cálculo de ángulos o preocupación por cómo me veía, solo presencia absoluta, su cuerpo contra el mío, sus manos explorándome con esa mezcla de familiaridad y novedad, mis manos en su espalda, sintiendo los músculos que se tensaban cuando se movía. Me miró a los ojos todo el tiempo. Esa conexión visual que con Artur nunca había existido. Con Raúl, el sexo no era conquista ni performance, era comunicación, era forma de decir cosas que las palabras no alcanzaban. Después, acostados en su cama estrecha, con mi cabeza en su pecho escuchando los latidos de su corazón, sentí algo que no había sentido en años. Paz. ¿En qué piensas?, preguntó, acariciándome el cabello. En que esto se siente bien, respondí honestamente. Asustadoramente bien. ¿Asustadoramente?, preguntó con una pequeña sonrisa. Porque ahora sé lo que tengo que perder, expliqué. Antes era ignorante. Pensaba que sabía lo que quería. Ahora sé exactamente lo que esto vale. Y eso da miedo. El amor siempre da miedo, dijo Raúl, porque requiere vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es aterradora cuando has sido lastimada. ¿Tú tienes miedo?, pregunté. Aterrado, admitió. Pero estoy dispuesto a intentarlo de todas formas. Los meses siguientes fueron de construcción lenta. No fue fácil. Había días donde mis inseguridades viejas resurgían. Días donde el miedo a no tener suficiente me despertaba en pánico. Días donde pasaba frente a una tienda de lujo y sentía ese tirón familiar de querer, de necesitar. Pero aprendí a hablar de esos miedos, a compartirlos con Raúl en lugar de actuar sobre ellos en secreto. Y él me escuchaba sin juzgar. Me recordaba por qué había elegido este camino. Me ayudaba a procesar en lugar de escapar. También hubo días hermosos. Días donde cocinábamos juntos en su cocina pequeña, y la comida sabía mejor que cualquier cena en restaurante exclusivo. Días donde caminábamos sin rumbo por la ciudad, sin itinerario, solo disfrutando estar juntos. Días donde nos sentábamos en su sofá viejo leyendo en silencio cómodo, nuestros pies entrelazados. Raúl nunca trató de cambiarme. No intentó hacerme olvidar mi pasado o pretender que nunca había pasado. En cambio, me ayudó a integrarlo. A entender que mis errores eran parte de mi historia, no toda mi historia. No eres solo tus peores decisiones, me dijo una noche cuando estaba particularmente autocrítica. Eres también tus mejores decisiones, y elegir volver, elegir sanar, elegir crecer. Esas son decisiones que cuentan tanto como las malas. 1 año y medio después de haberme reconectado con Raúl, me mudé de casa de Daniela, no al departamento de Raúl. Ambos acordamos que todavía no estábamos listos para ese paso. En cambio, alquilé mi propio departamento pequeño, un estudio modesto en una zona segura pero no lujosa. Era mío, completamente mío, pagado con mi trabajo, amueblado con cosas simples que elegí porque me gustaban, no porque impresionaran a nadie, y se sentía como hogar de una forma que el penthouse de Artur nunca lo había hecho. Raúl me ayudó a mudarme. Él, Daniela, y sorprendentemente, mis hermanas y mi padre, todos vinieron a ayudar. Fue caótico y hermoso. Todos metidos en ese espacio pequeño, riendo, bromeando, comiendo pizza barata sentados en el piso porque todavía no tenía muebles suficientes. Miré alrededor de esa habitación llena de gente que me amaba genuinamente, gente que me había perdonado, gente que había elegido estar ahí, y sentí algo que no había sentido en años, gratitud pura. Esa noche, después de que todos se fueron, Raúl se quedó para ayudarme a organizar las últimas cosas. Estábamos en la pequeña cocina, guardando platos, cuando se detuvo y me miró. «Estoy orgulloso de ti», dijo simplemente. «¿Por qué?», pregunté, genuinamente curiosa. «Por todo esto». Hizo un gesto que abarcaba el departamento. «Por construir algo tuyo, por no tomar atajos, por hacer el trabajo difícil de cambiar realmente». Sus palabras me llenaron más que cualquier halago sobre mi belleza jamás lo había hecho. Pero no todo fue cuento de hadas.
La vida seguía siendo difícil. El dinero era ajustado. Había meses donde tenía que elegir entre ciertas compras, donde tenía que decir que no a invitaciones porque no podía pagar, donde miraba mi cuenta bancaria y sentía ese miedo familiar. En esos momentos, tenía que recordarme activamente por qué había elegido este camino. Tenía que recordar el vacío del lujo, la soledad de las sábanas de seda, la sensación de ser objeto en lugar de persona. Una tarde, 2 años después de haber dejado a Arthur, estaba en la tienda donde trabajaba cuando una mujer entró, elegante, bien vestida, con ese aire de privilegio que yo reconocía inmediatamente porque alguna vez lo había tenido. Me vio y algo en su expresión cambió. Reconocimiento. ¿Alejandra?, preguntó acercándose. La miré más de cerca y la reconocí. Era una de las mujeres que había conocido en las cenas de negocios de Arthur, esposa de uno de sus socios. «Hola», dije, preparándome para la incomodidad. «No puedo creer que seas tú», dijo mirándome de arriba abajo. Mi ropa simple de vendedora, mi maquillaje mínimo, mi cabello en una cola de caballo práctica en lugar de peinado profesionalmente. «¿Qué pasó? Escuché que tú y Arthur...» «Terminamos», dije simplemente. «Hace 2 años». «Oh», dijo, y había algo en su tono. «Lástima, quizás, o satisfacción de ver a alguien caído. ¿Y ahora trabajas aquí?» «Sí», respondí, sin vergüenza. «¿Puedo ayudarte con algo?» Me miró por un momento más, claramente esperando que dijera más, que explicara, que me justificara. Cuando no lo hice, simplemente murmuró algo sobre solo estar mirando y se fue rápidamente. Años atrás, ese encuentro me habría destruido. Me habría llenado de vergüenza y arrepentimiento. Pero ese día, mientras la veía irse, solo sentí nada. No vergüenza, no envidia, solo indiferencia tranquila. Porque entendí algo fundamental. Su opinión de mí no definía mi valor. Su mundo de lujo no era el único mundo que importaba. Había elegido diferente, y esa elección era válida. Raúl pasó a recogerme después del trabajo esa tarde, como hacía a veces. Le conté sobre el encuentro mientras caminábamos hacia mi departamento. «¿Y cómo te sentiste?», preguntó. «Bien», respondí, sorprendiéndome a mí misma. «Bien de verdad. No con ese bien que finges cuando en realidad te sientes terrible. Realmente bien. Eso es crecimiento», dijo, tomando mi mano. «Supongo que sí», dije, entrelazando mis dedos con los suyos. «Es raro. Durante tanto tiempo me di mi valor por lo que tenía, por cómo me veía, por quién me quería. Y ahora, no sé, estoy aprendiendo a medir mi valor de forma diferente». «¿Y cómo lo mides ahora?», preguntó. «Por cómo duermo de noche», respondí. «Por si puedo mirarme al espejo sin tener que fingir. Por si las personas en mi vida me aman por quien soy, no por lo que represento». Raúl se detuvo, me giró hacia él y me besó suavemente. «Te amo», dijo cuando nos separamos, «por quien eres, con tus errores, con tu historia, con todo». Era la primera vez que decía esas palabras desde que nos habíamos reconectado, y esta vez yo podía recibirlas sin miedo, sin duda, sin sentir que tenía que merecerlas. «Yo también te amo», respondí, y por primera vez en mi vida, eso es suficiente. Los años siguientes trajeron más cambios, lentamente, como todo lo bueno en mi nueva vida. Me ascendieron en la tienda. No a nada glamoroso, solo supervisora. Pero venía con mejor sueldo y la satisfacción de haber ganado algo por mérito real. Raúl también creció. Finalmente aceptó una promoción que había estado rechazando. No porque necesitara el dinero, sino porque estaba listo para el desafío. Nos volvimos socios de verdad, apoyándonos mutuamente en nuestros crecimientos individuales. Mi relación con mi familia se profundizó. Las visitas semanales se volvieron sagradas. Aprendí a valorar esos momentos simples. Cocinar con mi madre, trabajar en el jardín con mi padre, jugar con los hijos de mis hermanas. Amor sin condiciones, sin transacciones, solo presencia genuina. Daniela se convirtió en más que amiga. Era hermana elegida, familia del alma. Conocía mis partes más oscuras y me amaba de todas formas. Su perdón, su presencia constante, su negativa a rendirse conmigo incluso cuando yo me había rendido conmigo misma. Fue uno de los regalos más grandes de mi vida. 3 años después de dejar a Arthur, Raúl y yo finalmente nos mudamos juntos. No porque fuera el siguiente paso lógico o porque se esperara de nosotros, sino porque genuinamente queríamos compartir ese espacio. Queríamos despertarnos juntos cada mañana y acostarnos juntos cada noche. El departamento que encontramos era modesto. 2 habitaciones, cocina pequeña, baño funcional, pero lo convertimos en hogar, con muebles que elegimos juntos, con fotos de nuestras familias en las paredes, con esa sensación de que cada objeto ahí tenía historia y significado. Una noche,
Acostados en nuestra cama, en sábanas simples de algodón, Raúl me abrazó desde atrás. ¿Eres feliz?, preguntó, su voz somnolienta. Sí, respondí, y era completamente verdad, pero no de la forma que pensé que sería la felicidad. ¿Qué pensabas que sería?, preguntó. Grande, obvia, llena de cosas impresionantes, dije, pero resulta que la felicidad real es esto, momentos simples, paz interior, amor genuino. ¿Lo cambiarías?, preguntó. Si pudieras volver atrás, ¿elegirías diferente desde el principio? La pregunta me hizo pensar. Pensé en todo el dolor que había causado, en los años perdidos, en las relaciones dañadas, en las partes de mí que había sacrificado. No lo sé, admití honestamente. Me gustaría decir que sí, que elegiría mejor, pero la verdad es que no sé si habría aprendido estas lecciones de otra forma. A veces tenemos que tocar fondo para entender qué es realmente valioso. Sabia respuesta, murmuró Raúl, besándome el hombro. No soy sabia, dije, solo estoy mejor informada por el dolor. Nos quedamos en silencio un momento. Luego agregué, pero sí hay una cosa que sé con certeza. ¿Qué?, preguntó. Que elegí el amor cuando ya había probado el dinero. Y aunque llegué tarde, aunque el camino fue tortuoso, fue la elección correcta, la única que podía darme paz real. Raúl me apretó más fuerte. Te amo, Alejandra, con todo tu pasado, con todas tus cicatrices. Te amo. Yo también te amo, respondí. Y esta vez, sé exactamente lo que eso significa. Cerré los ojos, sintiendo el peso de su brazo sobre mi cintura, escuchando su respiración que se iba haciendo más lenta mientras se dormía. No había sábanas de seda, no había vista perfecta de la ciudad iluminada, no había lujo ostentoso, pero había paz, había amor genuino, había la certeza de que era amada por quien era, no por lo que representaba. Y eso, descubrí, valía más que cualquier fortuna. Hoy tengo 34 años. No soy la mujer más rica de ninguna sala. No visto ropa de diseñador ni viajo en primera clase. No tengo joyas caras ni perfumes importados. Mi closet está lleno de ropa práctica y bonita, pero ninguna pieza cuesta más que un sueldo semanal. Pero soy la mujer más presente en cualquier espacio donde esté. Mi sensualidad ya no es herramienta ni armadura. Es simplemente expresión de quién soy. Camino sin calcular miradas. Sonrío sin estrategia oculta. Mi cuerpo sigue siendo hermoso, pero ya no carga con la responsabilidad de salvarme de nada. Vivo en un departamento que compartimos entre dos. Trabajo en una tienda donde me respetan por mi ética de trabajo, no por mi apariencia. Visito a mi familia los domingos y cocino con mi madre las recetas que alguna vez desprecié. Salgo con Daniela a cafés baratos donde reímos hasta que nos duele el estómago. Y cada noche, vuelvo a casa con Raúl, a ese departamento modesto que es más hogar que cualquier penthouse lujoso jamás fue. Cenamos comida simple que preparamos juntos. Hablamos de nuestros días. Hacemos planes pequeños que realmente cumpliremos. Por las noches, cuando hacemos el amor, es con esa mezcla perfecta de familiaridad y novedad que solo viene del tiempo compartido. No hay performance, no hay cálculo. Solo dos personas que se conocen completamente y se eligen todos los días. Y después, acostada junto a él, sintiendo el sube y baja de su pecho mientras duerme, pienso en el camino que recorrí para llegar aquí. Pienso en la chica que fui, la que decidió que su belleza era su única herramienta, la que confundió precio con valor, la que pensó que el dinero podía reemplazar al amor, la que estuvo dispuesta a pasar por encima de cualquiera para escapar de la pobreza, y siento compasión por ella, porque hizo lo mejor que pudo con lo que sabía, porque el miedo es un maestro cruel que te hace tomar decisiones desesperadas, porque la pobreza marca de formas que solo quien la vivió puede entender completamente. Pero también siento gratitud por la mujer que me convertí, por el valor que tomó admitir que había elegido mal, por la humildad requerida para volver sobre mis pasos, por la fortaleza necesaria para reconstruir desde cero, por la honestidad de mirarme al espejo y enfrentar quién había sido para poder convertirme en quien quería ser. No olvidaré nunca la sensación del lujo, las sábanas de seda, los perfumes caros, los viajes exóticos. Esa vida está tatuada en mi memoria. No la idealizo, pero tampoco la niego. Fue parte de mi camino, una parte dolorosa y necesaria, porque solo probando esa vida pude entender con certeza absoluta que no era lo que necesitaba. Solo viviendo en el lujo pude descubrir que el verdadero lujo es paz interior. Solo teniendo todo pude entender que lo único que realmente importa es quién eres cuando nadie te está mirando. A veces, en las madrugadas cuando no puedo dormir, me levanto y me paro frente a la ventana de nuestro departamento. La vista no es impresionante. Solo edificios normales, calles con iluminación municipal, vida ordinaria desenvolviéndose abajo,
pero es real, es mío. Es elegido conscientemente, no alcanzado desesperadamente. Y en esos momentos, pienso en todas las mujeres que están donde yo estuve, usando su belleza como moneda, confundiendo atención con amor, creyendo que el dinero puede llenar el vacío, pensando que subir significa vencer sin importar sobre quién pisas para llegar arriba. Y quiero decirles, sé exactamente dónde estás, sé el miedo que te impulsa, sé cómo la pobreza te marca tan profundo que harías cualquier cosa para escapar. Sé cómo es sentir que tu cuerpo es tu única herramienta valiosa. Pero también quiero decirles, hay otro camino, más largo, más difícil, menos glamoroso, pero que termina en un lugar mucho más habitable. El amor existe, no el amor de las películas, sino el amor real, el que te ve en tus peores momentos y no se va, el que construyes todos los días con decisiones pequeñas, el que no necesita lujos para sostenerse, y ese amor vale infinitamente más que cualquier cuenta bancaria. La paz es posible, no la paz que viene de tener suficiente dinero para no preocuparte, sino la paz que viene de estar alineada con tus valores, de poder dormir sabiendo que no lastimaste a nadie para llegar donde estás, de mirarte al espejo y reconocer a la persona que te devuelve la mirada. Y el verdadero poder no está en provocar deseo o acumular cosas, está en saber quién eres, qué quieres realmente, y tener el valor de elegirlo incluso cuando significa renunciar a cosas que el mundo dice que deberías querer. Hay mujeres que conquistan el mundo, otras que conquistan su verdad. Yo perdí muchas cosas aprendiendo la diferencia. Perdí años que no volverán, relaciones que no se recuperaron completamente, partes de mí que quedaron en el camino. Pagué un precio alto por mis lecciones, pero al final elegí el amor sobre el dinero, la paz sobre el poder, la autenticidad sobre la apariencia, y llegué tarde, con errores, con heridas, pero llegué real, llegué honesta, llegué lista para construir algo verdadero. No soy ejemplo perfecto de nada. Sigo teniendo días difíciles, sigo sintiendo miedo a veces, sigo enfrentando las consecuencias de decisiones que tomé años atrás. La redención no es un evento único, sino un proceso diario. Pero soy auténtica, y después de años de ser personaje, de actuar, de calcular cada movimiento, la autenticidad se siente como libertad. El verdadero final de mi historia no es un final feliz perfecto con lazo bonito. Es algo más complejo y más real. Es el reconocimiento de que algunas heridas nunca sanan completamente, que algunas relaciones se dañaron de formas irreparables, que algunas oportunidades se perdieron para siempre, pero también es la certeza de que estoy donde debo estar, con quien debo estar, siendo quien realmente soy. Y eso, después de todo lo vivido, es el verdadero triunfo. Esta mañana desperté en nuestra cama. Raúl ya estaba levantado, en la cocina haciendo café. El olor me llegó primero que cualquier otro pensamiento. Me estiré en las sábanas simples, sintiendo el sol de la mañana en mi piel. No hay lujo aquí, pero hay amor, hay paz, hay la certeza tranquila de ser amada por quien soy, no por lo que represento. Y finalmente, después de años de buscar, eso es exactamente suficiente. Me levanto, camino a la cocina. Raúl me ve y sonríe, extendiéndome una taza de café. Lo beso, un beso simple y genuino, sin cálculo, sin performance, solo afecto puro. Buenos días, dice. Buenos días, respondo. Y es verdad. Es un buen día, no porque sea espectacular o porque pasen cosas extraordinarias, sino porque es real, porque soy real en él, porque finalmente, después de todos estos años, dejé de actuar y empecé a vivir. Elegí el amor cuando ya había probado el dinero, y ese fue el precio de mi educación. Llegué tarde, pero llegué. Y ahora finalmente puedo decir algo que no podía decir en todos esos años de lujo. Soy feliz, no perfectamente, no sin complicaciones, pero genuinamente, profundamente feliz. Y por primera vez en toda mi vida, esa felicidad fue una elección completamente mía, no dictada por miedo, no motivada por necesidad, no calculada por conveniencia, solo hecha desde el lugar más honesto que tengo. Y eso, después de todo lo vivido, es lo más valioso que poseo.